video tutorial se les va a explicar el procedimiento que se realiza en la hoja Excel para poder obtener los datos y con ello exportarlo al AutoCAD LAN a partir de los datos que se toman en el campo. Por ejemplo, este es un trabajo con un punto de cambio, donde en esta parte de acá se están considerándose todos los puntos que se han tomado en el campo. Por ejemplo, los ángulos, el ángulo horizontal, el ángulo vertical, los hilos, la descripción, el punto de estacionamiento, la altura del instrumento, etc. En esta parte de acá, en realidad viene el procesamiento que se hace en la hoja Excel para poder obtener básicamente estos tres puntos de acá, que son fundamentales para que se pueda exportar al AutoCAD LAN. Bueno, empezamos. Esta distancia, recordándole que acá los ángulos horizontales y los ángulos verticales, en cada celda se ha escrito, por ejemplo, el grado, el minuto y el segundo, y en este procesamiento se va a hacer el respectivo paso para poder obtener los ángulos. Bueno, la distancia inclinada simplemente es la diferencia que existe entre el hilo superior y el hilo inferior, y esto por 100. Bueno, lo jalamos. La distancia horizontal es igual a la distancia inclinada por el coseno cuadrado. Entonces sería la potencia del coseno al cuadrado. Bueno, el coseno sería del ángulo vertical, pero Excel, los ángulos que toman en las funciones trigonométricas, todos son en radianes. Por lo tanto, este ángulo de acá debemos llevar a radianes. Para llevar a radianes sería pi entre 180 por la suma del ángulo, por la sumatoria del ángulo, serían por la suma. Bueno, antes que nada sería 90 menos la suma menos la suma de las zonas verticales, o sea, de 102 grados más 14 minutos entre 60. O sea, todo esto de acá se debe llevar a grados y se transforma en esta parte de acá. Bueno, un poco explicándolo esto de acá. El ángulo es esto de acá, sería 90 menos el ángulo todo en grado, y por pi entre 180. Con esto de acá el ángulo ya se transformó a radianes, y a partir de esto lo hallamos el coseno. Hallando el coseno, recién elevamos al cuadrado, es una potencia. Bueno, el siguiente es la distancia vertical, la diferencia vertical. La diferencia vertical es igual a la distancia inclinada por el seno y coseno del mismo ángulo, el mismo procedimiento que se hizo anteriormente. Por ejemplo, es igual al coseno el coseno del ángulo, o sea de pi entre 180, sería por la sumatoria del ángulo, sería por 90 menos la suma de los 90 menos la suma de 102,14 entre 60, y los segundos entre 3600. Esto de acá del 90 es básicamente porque en topografía se consideran los ángulos cenitales, y es por eso que se resta 90 grados. Bueno, acá nos falta todavía como dijimos, distancia inclinada por el coseno y por el seno. Bueno, es el mismo ángulo, como lo voy a repetir, por lo tanto lo copiamos. Y bueno, eso sería la diferencia vertical. Bueno, empezamos a jalar hasta el último y se ve que igual. Bueno, el ángulo
El ángulo es el ángulo horizontal. Solamente vamos a copiar esto de acá, de lo que se toma el campo, pero llevándolo todo a solo 20 grados. Sería igual a la suma de 152 grados, más los minutos entre 60, más los segundos entre 3600. Bueno, esto sería acá. El azimut, como hemos empezado en un punto inicial, hemos tomado vista atrás al norte magnético, no hay problema. En este caso coincide el azimut con el ángulo horizontal. Vamos acá. Bueno, la variación en X sería la distancia horizontal por el seno del ángulo, por el seno del azimut. En este caso sería por el seno del azimut, pero sería este azimut pero en radianes. Por lo tanto, íbamos a radianes, sería pi entre 180 y por el azimut. La variación en y es igual, sería la distancia horizontal por el coseno de pi entre 180 coseno de pi entre 180 por el azimut. Solamente jalamos esa parte de abajo. Bueno, estos puntos de acá ya se toman con el GPS. Por ejemplo, esto es el punto de la estación A, y en ahí se toman los 3 puntos, ¿no es cierto? La coordenada y la altura, la cota. Y a partir de estos puntos se pueden hallar con las variaciones, se pueden hallar las demás coordenadas. Por ejemplo, en este punto sería el punto A, el este, más la variación en eje X. Ahora, esto sería simplemente la operación para poder hacer a todos, pero para que al momento de jalar, lo que pasa es que hacemos clic acá, lo está tomando lo suma la variación de X más la anterior. Para que esto no suceda, lo que se hace es poner constante en este caso, como esto es constante para todos, se machuca la tecla F4 o se escribe los dólares, el dólar V, dólar 3, o si no el F4. Entonces esto lo podemos jalar, y por ejemplo si nos ponemos esta parte de acá, pues está sumando esta parte y esta parte de acá. Bueno, la variación en norte, la coordenada norte es igual, sería la suma más la variación en y esta parte de acá ponemos F4 o si no escribimos dólar. Y bueno, solamente jalamos. La cota, bueno, para ir la cota hay una fórmula que es la cota inicial, donde se parte, donde se estaciona, más la variación de altura, más la diferencia vertical y menos el hilo medio. Bueno, esto sería la forma básica, pero para poder jalar para todos, lo que se tiene que mantener algunas celdas constantes. En este caso, como decíamos, la cota tiene que ser constante, machucamos F4, y también la altura, debido a que se ha estacionado en un punto para poder tomar varios puntos, y también la altura es constante, ponemos F4. Bueno, en el caso de la diferencia vertical y lo que es el hilo medio es variable para cada punto. Por lo tanto, la fórmula sería esto de acá. Bueno, y solamente jalamos hasta la parte inferior, hasta completar esta parte de acá. Por ejemplo, y cuando en topografía se toma a partir de un punto, a veces hay lugares donde ya no es accesible. Entonces lo que se hace es tomar un punto de cambio. Y ese punto de cambio se debe de interlazar
con el punto anterior, lo que se llama hacer el amarre con la cota anterior, con la estación anterior. Entonces procedemos acá. A partir del punto 85, por ejemplo, se visó el punto A, se toma todos los datos y a partir de eso se empieza a barrer nuevamente. Bueno, antes de eso les quería explicar algo acá. Por ejemplo, si yo me sitúo en esa parte, en realidad no sé a qué me refiero, que está en esta fila. Para eso lo que se hace es congelar los títulos que existen acá arriba. Por ejemplo, si yo quiero congelar a partir de todo el título de arriba, me sitúo en la parte inferior, o sea en la fila 3, me voy a vista, inmovilizar paneles y inmovilizar paneles. Bueno, y en este proceso ya puedo bajar y